Seguimos con el tema de los migrantes venezolanos. No hay información oficial en este sentido. Hay que tomarlo como una referencia que viene de un medio de información internacional calificado de los Estados Unidos, como es The Wall Street Journal. De acuerdo a la información que publicó y que se conoció este fin de semana, las conversaciones y negociaciones que ha habido entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos quedaron paralizadas. Por lo tanto, también quedan suspendidos los vuelos de retorno a la patria. En ese sentido, repito, subrayo, no hay información oficial hasta ahora, pero sí se publica desde una fuente importante, al parecer, una fuente que prefirió reservar pues el anonimato, que, según explica el Wall Street Journal, el gobierno venezolano había decidido paralizar todo esto a raíz de la decisión que tomó el gobierno de Donald Trump de revocar la licencia de la empresa Chevron, que tenía un trabajo sostenido en Venezuela en asociación con PDVSA. En ese sentido, esto podría ser parte de, digamos, de la réplica venezolana frente a la decisión de la administración de Donald Trump. Sin embargo, este fin de semana también Maduro estuvo refiriéndose al tema de la relación con los Estados Unidos. Dijo estar dispuesto, a pesar de la suspensión o de la revocatoria de la licencia de Chevron, a conversar nuevamente, pero son generalidades, no hay especificidad y por lo tanto no se pueden dar mayores detalles en este sentido, sino lo que se dice, se publica y se recoge en los medios de comunicación social. Mientras tanto, a la par de todo ello, ayer o este fin de semana, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, apoyándose seguramente en esa información que ofreció el Wall Street Journal, criticó la postura que tendría entonces el gobierno venezolano, pero sí aclaró que aquellos deportados de diferentes nacionalidades, entre ellas evidentemente que la venezolana, que quisieran ir a territorio ecuatoriano no lo podrán hacer. No va a recibir migrantes de otros países salvo los deportados de nacionalidad ecuatoriana. Es decir, que aquellas personas que por diversas razones, por familiares que vivan allá en el Ecuador o amigos o personas conocidas que pudieran tenderle la mano no lo van a poder hacer porque no lo va a permitir el gobierno ecuatoriano. También están en una situación de incertidumbre, una especie de limbo sin saber qué se va a hacer. Algunas personas de diversas nacionalidades, entre ellas, repito, también venezolanas, pero en Panamá, que incluso no tienen recursos para regresar a su país. Recuerden también que el gobierno colombiano recientemente, frente a una pretensión del gobierno panameño de enviar deportados venezolanos, dijo que eso tendría que negociarse y conversarse mucho mejor. Lo cierto es que muchos están sin saber qué hacer. Ya es casi que imposible, se redujo drásticamente el nivel de personas que cruzaban la frontera de México hacia los Estados Unidos. Hay un operativo o un dispositivo mucho más riguroso, estricto, incluso con participación de la Fuerza Armada estadounidense, de la Guardia Nacional de aquel país, que evita pues que sigan migrantes ilegales llegando al territorio de los Estados Unidos. Así que bueno, hay que esperar si hay alguna respuesta, estar pendientes de alguna respuesta que pueda dar el gobierno venezolano en este sentido. Mayor precisión sobre si esto es así o no es así, si se suspendieron o no se suspendieron esos vuelos y el regreso y el retorno de migrantes venezolanos. Bueno, vámonos al contexto internacional. Una situación dramática surgida a partir del día jueves de la semana pasada que ha tenido repercusión significativa por la envergadura que representa y por, lamentablemente, el número de personas muertas que deja una nueva situación de violencia en Siria, que no detiene la confrontación armada. Grupo cercano al depuesto presidente Bashar al-Assad, integrantes del antiguo ejército sirio, se han colocado en algunos, o se han puesto, o están en algunos reductos y en algunas zonas de Siria, y han provocado una situación de violencia, han atacado a las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno, y como respuesta, donde de por medio lamentablemente está también el ingrediente religioso, y como respuesta entonces las fuerzas de seguridad y grupos aliados han arremetido contra la población de esas zonas donde tienen presencia reductos de los que defendieron al gobierno de Bashar al-Assad y de la secta religiosa alawita, también musulmana, ¿no?
El número de muertos es terrible. En 4 días, de acuerdo al informe oficial, ya es de 1.311 personas asesinadas, incluyen mujeres, niños, hombres. Hay acusaciones de lado y lado. El gobierno de Siria, el nuevo gobierno de Siria, ha acusado a estos grupos insurgentes de provocar ataques y de haber asesinado también integrantes de fuerzas de seguridad. Lo cierto es que esto ha provocado una repercusión internacional significativa, donde el propio Papa Francisco, a pesar de su convalecencia en clínica, como está todavía en Roma, se ha pronunciado con enorme preocupación, y esto ha llevado a una convocatoria de urgencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, convocado por Rusia y por Estados Unidos, para evaluar la situación de violencia que se está generando y el número atroz de muertes, 1.311 hasta ahora, pero pueden ser mucho más. También otros factores internacionales están haciendo seguimiento a la situación, y es probable, pues, que de alguna manera vengan algunos pronunciamientos o se procure detener esta ola de violencia, esta escalada de violencia terrible que ha surgido repentinamente por la confrontación armada. Continuamos en el tema internacional. El grupo fundamentalista Hamas ha seguido, al parecer, no negociaciones, pero sí conversaciones directas con representantes de los Estados Unidos para ver cómo puede resolverse el tema de los rehenes israelíes. Mientras tanto, Israel ha dispuesto el corte de energía eléctrica, de lo poco de tendidos que queda de energía eléctrica luego, bueno, de la confrontación armada y de la destrucción de buena parte de las edificaciones y de la infraestructura de la Franja de Gaza. Hamas denuncia la situación de manera terrible. Esto tiene secuelas y tiene, por supuesto, que un impacto muy importante y significativo, ese corte de energía eléctrica en medio del drama que vive la población palestina en la Franja de Gaza. Luego de lo que ha sido esta operación militar, bueno, que ha dejado a ese sector de ese territorio casi como tierra arrasada, ¿no? Por cierto, un representante del gobierno israelí comentaba que el propósito de desplazar habitantes palestinos de Gaza como que es bastante firme. Esto viene a propósito también de lo que decía hace algún tiempo Donald Trump en un ejercicio particular de evaluación sobre lo que allí ha ocurrido, diciendo que pudiera convertirse en una zona turística, que pudiera recuperarse, pero con un desplazamiento hacia otros países de la población palestina. Bueno, esto es otro asunto también bastante delicado y que ha provocado mucha controversia. Se espera el tema de los rehenes, la liberación absoluta. Si eso no ocurre, el temor que hay es que se recrudezca la violencia y se recrudezcan los ataques en función de acabar con los reductos del grupo fundamentalista Hamas en la Franja de Gaza. Bueno, otros temas importantes. La salud del Papa. Bueno, en medio de todo es estable. Ha salido, mientras tanto, de la fase crítica, de acuerdo a la información que se maneja. Él agradecía a los médicos que le han tratado, hablaba de la necesidad tal vez de un milagro. En ese sentido, también escribió, él mismo redactó el mensaje del Ángelus. Ayer, no lo pudo leer, evidentemente, él sigue internado en la clínica Gemelli en Roma, pero bueno, está un poco mejor y las esperanzas pues crecen y se multiplican porque está estable. Por su edad y por la condición de salud, pues siempre queda ese margen de dudas. Pero bueno, viene en ese proceso de recuperación y por eso se habla de estabilidad y de haber salido de la fase crítica. Bueno, otras informaciones importantes. Se conoció que una persona, se conoció ayer, fue atacada fue herida por fuerzas de seguridad que rodean y le dan seguridad a la Casa Blanca, ¿no? Que acordonan a la Casa Blanca en oportunidades. El hombre parece ser que iba armado. No hay una información más definida ni más precisa o qué acción llevó a que las fuerzas de seguridad le atacaran y le dispararan. Ya se conocerán en este sentido mayores detalles, pero la información corrió fuertemente y se hizo viral por los diferentes portales informativos del mundo, ¿no? Esta persona herida que recibió disparos. Bueno, ya conoceremos detalles seguramente en el día de hoy. Otras informaciones. Desde Canadá, el Partido Liberal en el poder
nombró a Mark Carney como nuevo primer ministro en este periodo de transición hasta que en el mes de octubre pueden realizarse elecciones nuevamente en Canadá. Este nuevo primer ministro, que viene del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, pues ha dicho que hay que detener a Trump de alguna manera, con las pretensiones que tiene de convertir en un estado de la Unión, anexándose nada menos y nada más que a Canadá. Eso no ocurrirá, señala Mark Carney, que es el nuevo primer ministro y sustituye a Justin Trudeau, que tuvo que dejar el ejercicio del cargo y también la dirección política del Partido Liberal en Canadá, porque las encuestas no le favorecían y entró entonces su gabinete en una crisis política, más la presión que está ejerciendo Trump con sus alusiones permanentes y el tema de los aranceles que está de por medio, ¿no? También allí importante. Ya que hablamos de los aranceles, ayer hubo una multitudinaria concentración en el Zócalo, en Ciudad de México, donde intervino la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hablando allí del tema de los aranceles y piensa que con las conversaciones y las negociaciones con los Estados Unidos no ocurrirá lo peor. Por lo pronto está suspendido hasta un mes, o están suspendidas las decisiones que anunció el gobierno de Donald Trump de establecer un arancel del 25% a las importaciones mexicanas hacia los Estados Unidos. Y hay una gran relación comercial y un tratado de libre comercio también en este sentido. Así que bueno, esa es la información que se conoce. Nos vamos ahora a Colombia. Esto es una información que tiene que ver con los venezolanos que se trasladan a aquel país, al vecino país. Digo esto porque se autorizó el seguro contra accidentes de tránsito. Es un seguro obligatorio que permite a automóviles con placa venezolana, con placas venezolanas, cruzar por 24 horas mínimo, pero mucho más, hacia el territorio de Colombia para que las personas que así lo decidan vayan a hacer sus trabajos particulares o por alguna razón familiar o por lo que fuese. Pero se puede cruzar siempre y cuando se adquiera este seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Eso es importante también tenerlo. Nos regresamos al país y anunciamos que en algunas oficinas del SAIME, comenzando por la central, que está en el centro de Caracas, comienza desde hoy, 10 de marzo, hasta el 14, un dispositivo particular para, sin solicitar la cita vía internet, se puede obtener la cédula de identidad. Así que esto es muy importante en este sentido para que lo tengan como una referencia. También cerramos parte de lo que es este resumen con una nota muy, muy lamentable, desagradable. 3 niños que mueren en el estado Guárico por la explosión de una granada. Estaban manipulando una granada. Se están realizando las investigaciones, quién puede ser el responsable, cómo llegó esa granada, ese artefacto explosivo a manos de 3 niños. Lamentablemente los 3 murieron. Bueno, en deportes tenemos noticias también no muy halagadoras. Yulimar Rojas reapareció en Salamanca, España, en una competencia, no pudo concluirla, no puede participar porque no hizo el tiempo adecuado, está después de 2 años tratando de tomar nuevamente el camino de la forma, con miras a las próximas Olimpiadas en 2028, pero lamentablemente pues se vio todavía muy aquejada de esa lesión tan seria que tuvo en el talón de Aquiles. Y no puede participar tampoco en esa competencia que estaba prevista para China, cuya eliminatoria se realizaba este fin de semana, concretamente en el día de ayer, en la ciudad de Salamanca, en España. También en Grandes Ligas tenemos una noticia desagradable. Tuvo una fractura de muñeca el catcher regular de los Mets de Nueva York, el venezolano Francisco Álvarez. Y en fútbol, bueno, movimientos en las ligas. Ayer gana el Real Madrid su partido frente al Rayo Vallecano, un buen primer tiempo, aceptable primer tiempo, un segundo tiempo no muy bueno, en algunos momentos pésimo, pero había logrado con goles de Vinicius y Mbappé, pues adelantarse y obtener el triunfo 2-1. Pierde, patina, como suele decirse en el argot, el Atlético de Madrid, pierde 2-1 con Getafe y su oportunidad de colocarse en la punta, pues se frustra. Y el Barcelona el día sábado, que está de líder o colíder junto con el Real Madrid, no pudo jugar, se suspendió el partido contra el Osasuna por el lamentable fallecimiento del médico del equipo.
y eso pues dejó a todos absolutamente impactados, porque estaba en la delegación que visitaba, que iba al estadio de Montjuïc, donde está jugando en este momento el Barcelona, pero allí se enteraron de la muerte del médico. Entonces se suspendió el partido. En Inglaterra, pues Liverpool continúa, pero tranquilo en la punta. El Arsenal, su perseguidor, empató con Manchester United. Y en Italia, la sorpresa, la Juventus pierde por goleada ante el Atalanta. Hay mucho más en la sección deportiva.